noches, familia Transformación y Vida. Como cada miércoles es un placer, es un gusto y además es nuestro privilegio poder entrar hasta la comodidad de tu hogar y poder compartir este tiempo juntos, este tiempo de enseñanza, este tiempo de aprendizaje, de entrenamiento, este tiempo que estas últimas semanas ha sido una bomba para muchos de nosotros. Han sido reflexiones fantásticas, fabulosas, muy prósperas, muy fructíferas, pero a la vez han sido muy retantes, a la vez han pisado callos, como dice el pastor David, pero a fin de cuentas así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es fascinante, la palabra de Dios puede ser más dulce que la miel, pero también nos exhorta, también nos expone a nuestra realidad, pero siempre lo hace con amor y siempre con el propósito de hacernos cada vez más parecidos a Jesús. Así que qué bueno que esta noche te dispones a que una vez más se pisen nuestros callos, pero que podamos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Con anticipación te agradecemos tus comentarios, te agradecemos tus me gusta, tus corazoncitos, el que nos hagas saber que estás conectado con nosotros y que hagas ese espacio en tu agenda tan ajetreada para poder compartirlo con nosotros. Damos la bienvenida a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Pastor David, buenas noches. Buenas noches familia, qué gusto poder estar esta noche ya con cada uno de ustedes. Agradecemos, como dice Maggie, el que tomes el tiempo de poder conectarte con nosotros, pero también queremos pedirte que puedas compartir este video a lo mejor en tus redes sociales o con alguien más que puedas compartirlo. Sabemos que puede ser de gran bendición para su vida, así que hagamos que la palabra de Dios llegue a muchos otros lugares. Dios los bendiga esta noche. Pastor Enrique, buenas noches. Sí, buenas noches familia, Dios te bendiga. Bueno, como cada semana es un gusto estar con ustedes, disfrutando este tiempo de la palabra y esperando que como cada tiempo que tenemos de escudriñar, de introducirnos, de aprender en la palabra, a veces en casa, a veces en la iglesia, a veces en este tiempo, esperando que la palabra de verdad pueda bendecir, transformar, traer paz, traer libertad a la vida de cada uno de nosotros. Es el propósito de poder compartir contigo la palabra. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches a todos, qué bueno estar con ustedes en nuestra jornada en esta aula. Somos tal vez más que todos los estudiantes, estamos aprendiendo sí, juntos y de hecho me asusta lo que escuchamos juntos. Y hay una razón que yo quiero decir a ustedes, y Dios nos da cosas aquí porque ustedes tienen hambre y sed. Amén. Y cuando hay hambre y sed, siempre Dios fluye y ministra. Entonces estamos esperando esta noche otra vez que Dios va a bendecirles y Él está transformándonos juntos. Sí, Señor. Qué alegría. ¿Eh? Sí, qué amén. Alegría, qué bendición, sí. Qué bendición. Dios es bueno. Dios es bueno. Y bueno, seguimos con esta serie que iniciamos ya hace algunas semanas, con base en 1 de Corintios capítulo 13, donde vemos los atributos del amor. Que ese amor que Dios ha tenido por nosotros, pero que también Dios ha sembrado en nosotros y que ahora nos toca reflejarlo, nos toca exponerlo, nos toca exhibirlo, primeramente hacia nuestro Dios y también hacia aquellos que nos rodean. Ajá. Y bueno, seguimos con los no del amor. Los no del amor, ya casi terminamos estos, pero hoy estamos en 1 de Corintios capítulo 13 y el tema de esta noche es: el amor no hace nada indebido. No hace nada indebido. Y para empezar, se los voy a leer en diferentes traducciones esta frase para que tal vez nuestro panorama se amplíe un poquito en cuanto a el significado de esta frase, porque a lo mejor algunas de las otras eran fáciles de comprender, pero de pronto en frases como estas, en vocabulario como este, de pronto podemos encontrar conflicto. Entonces, leámoslo en otras versiones para que tal vez quede un poquito más claro. En la Reina Valera contemporánea dice: el amor no hace nada impropio. En la Biblia de las Américas: no se porta indecorosamente. Nueva Traducción Viviente: no es ofensivo.
en la versión Dios habla hoy no es grosero, y en la nueva versión internacional no se comporta con rudeza. Entonces creo que eso amplía un poco el panorama. Y bueno, tengo aquí, quiero leerles, si me lo permiten, lo que significa esta palabra, o bueno, cuál es la raíz en griego de esta palabra indebido. Entonces, la raíz en griego es la palabra askemoneo. Me suena como a asco. Sí. No sé, así me suena. Sí. Askemoneo. Y lo que significa indebido o askemoneo es indecoroso, indebido, sin un esquema, sin orden. Y esta frase, esta palabra me llamó mucho la atención. Inelegante. Inelegante. Y está en el Strong, ¿eh? Sí. Es una palabra que existe. No ser elegante. No ser elegante, inelegante. Entonces, como aquellos que dicen, nunca vamos a brillar en sociedad. Justamente a eso se refiere. Y bueno, la palabra askemoneo o indebido se refiere o se enfoca primariamente a la expresión externa de nuestro carácter y de nuestra conducta. Se basa en lo que es moral, lo que es ético, los valores y lo que se refiere al respeto ajeno. Entonces, primariamente y enfáticamente, hoy vamos a hablar de nuestra conducta frente a los demás, de nuestra conducta externa. Que a veces pensamos que a Dios o hablamos mucho de que a Dios le interesa solamente nuestro corazón, ¿no? Solamente nuestro interior. Claro. Sin embargo, aquí estamos viendo, y lo vemos muchas veces en la Biblia, que Dios también hace énfasis en nuestra conducta externa, en nuestra manera de comportarnos. Y bueno, familia, como dicen, no estás para saberlo, ¿verdad? Pero este es un tema realmente intenso, y antes de empezar ya teníamos aquí buenas charlas y buenos comentarios al respecto. Creo que va a ser un tema bastante confrontativo, pero además es un tema de mucha relevancia. Sí. De mucha relevancia, porque hoy en día la sociedad defiende mucho lo que llamamos la autenticidad, el ser auténticos, el ser quien eres donde estés. Y confundimos tal vez esta parte de la conducta, esta parte de la cortesía, la confundimos muchas veces con la hipocresía. Yo no me voy a comportar de una manera con unas personas y de otra manera con otras personas. Yo no voy a ser uno en un lado y otro en otro lado. Yo no voy a ser alguien que no soy. Yo no voy a fingir ser alguien que no soy. Entonces, ¿cómo encontrar el balance? El balance perfecto entre no caer en la hipocresía, pero sí cuidar mi conducta y no hacer cosas indecorosas o cosas indebidas. Porque ese es el dilema, ¿verdad, Pastor Enrique? Buena suerte. Al inicio de la charla comentábamos varios aspectos sobre esto, y uno de los que coincidíamos todos es que hablar de este tema era un tanto complicado por sus enfoques que tiene, ¿no? Unos de una manera consideran que es hacer algo malo, otros lo que no consideran que es malo, y lo que decía Maggie, a veces el no hacer lo que uno es hipocresía. Es decir, no, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y yo soy auténtico. Y si no soy auténtico, pues yo soy un hipócrita. Sí. Bueno, hoy en día es el cero filtros. Cero filtros. Pero el asunto está en que la Biblia nos habla desde los inicios de cómo Dios sí observa y sí puntualiza esa parte de cada uno de nosotros de hacer cosas indebidas, de hacer cosas que no están en el orden de Dios,
de hacer cosas que no tienen que ver con los hijos de Dios. Entonces Dios sí hace un énfasis en todo ello, y me llama mucho la atención un pasaje de un rey llamado Roboam. Y es interesante su corazón, su forma, su percepción de actuar. Y esto nos da un parámetro de lo que hemos dicho tiempo atrás: según lo que haya en nuestro corazón, eso es lo que vamos a expresar. Según lo que entendamos, lo que sintamos, eso es lo que vamos a expresar a los demás. Si nuestro corazón está contaminado, pues vamos a hablar, a hacer cosas que van a contaminar y a dañar a otras personas. Si nuestro corazón es sano, si nuestro corazón está la presencia de Dios, está el amor de Dios, automáticamente va a fluir eso que hay en el corazón. Y en este pasaje, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1, nos narra una historia muy interesante. Dice: Roboam fue así que donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Roboam, y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, y le dijeron: alivie los trabajos tan pesados e impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. La petición del pueblo es: ahora que tú vas a ser rey, pues considéranos, porque tu padre fue muy duro con nosotros, fue malo. Una descripción de hacer cosas malas, es alguien que procede de una forma dura con los demás. Y entonces Roboam le respondió: denme 3 días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre. ¿Qué me pueden aconsejar ustedes?, le preguntó. ¿Cómo debo de responder al pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Si tú cambias la dinámica de lo que tu padre fue y ahora tú eres alguien mejor, alguien bueno, no haces cosas malas, indebidas como tu padre, vas a tener un pueblo que te va a ser leal. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes. Y entonces los jóvenes le dijeron, y fue y les preguntó: ¿cómo debo responder a esta gente que me pide aliviar las cargas que impuso mi padre? Y los jóvenes contestaron: así deberías de responder a estos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo les haré una más pesada. Mi padre los golpeaba con látigo, pero ahora yo los azotaré con escorpiones. ¡Wow! Esta es una historia que de verdad refleja lo que hay en el corazón. Y el corazón, cuando uno oye cosas que tenemos que hacer de parte de Dios, a veces la rechaza, como este rey. Él oyó un consejo bueno que pudo bendecir al pueblo, pero ¿qué había en el corazón de este rey? Un corazón perverso, malo, duro, y entonces buscó el consejo que fue afín a lo que él sentía de estos jóvenes que caminaron con él. Entonces llegó un momento donde el consejo que haz con ellos de esta manera, sí, esto vamos a hacer, vamos a ser más duros, más. Eso había en el corazón del rey. Entonces creo que mucho va a determinar qué hay en nuestro corazón. De allí van a salir, dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca y salen todas las cosas. De tal manera que cuando nosotros procedemos de una manera buena o mala, podría estar en el juicio de los hombres. Pero si procedemos de una manera buena o mala, no estará en el juicio de los hombres, sino estará en el juicio de Dios. Y ahí es donde marca la diferencia. Y no será justamente,
Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo, pastor. No puedo decir nada en contra. Sin embargo, tal vez ese ha sido el pensamiento de muchos para decir, así siento, así soy y así actúo. No, por ejemplo, yo me acuerdo alguna vez que hablando yo con alguna persona, esa persona, estábamos varias personas, y esa persona expresó cierto comentario que a mí me lastimó, realmente me lastimó ese comentario. Y la otra persona que estaba con nosotros le dijo, oye, ¿cómo dices eso? ¿Por qué dices eso? Y la respuesta fue, yo así soy. Yo así soy, eso es lo que siento y yo lo que siento lo digo. Entonces a veces argumentamos que lo que sentimos decimos o lo que sentimos hacemos y no consideramos a la persona que está junto a nosotros, cómo puede sentirse, cómo puede reaccionar, porque así somos. Claro. Entonces, ¿cómo encontrar ese balance? Porque no creo que no se vale que yo así soy. Claro. Eso es lo que hay en mi corazón. Claro. Por lo que usted está comentando, Claro. ¿no? Es que eso es lo que está en mi corazón, y lo que está en mi corazón yo lo expreso. Y entonces la otra persona, e inclusive yo he escuchado comentarios, por eso comentaba yo que es un tema de mucha relevancia y muy actual, porque yo he oído comentarios de, yo puedo controlar lo que digo, pero yo no puedo controlar lo que tú sientes. Entonces ese es asunto tuyo, no mío. Bueno, entonces esa es una justificación para yo comportarme, hablar y actuar auténticamente. Sí, pastor. Yo iba a decir algo que depende en la persona que tú estás hablando. Si tú estás hablando con un rico, de repente hay mucho respeto. Si estás hablando con una persona, un político grande, hay mucho respeto. Entonces depende de la persona. Entonces si admiramos a la persona, vamos a cuidar nuestra manera de actuar o hablar con esta persona. Claro. Pero si no evaluamos la persona, entonces podemos compartir o hacer lo que sentimos. Entonces parte del amor. Si amamos a la gente con el amor de Dios, evaluamos cada persona que son iguales, no hay ricos ni pobres, y vemos en Santiago 2, y es un buen ejemplo, Santiago 2, 1-6. El amor del mundo hace excepción de personas. Ok, El Santiago amor de 2. 1-6. Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no deben hacer diferencias entre las personas. Puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen, venga usted, siéntese aquí que es un buen lugar, pero al pobre le dicen, tú quédate allá de pie y siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? Entonces a veces tenemos estándares del mundo. Esta persona valúa mucho, esta persona no, entonces no tengo que cuidar mi manera de hablar o actuar. Bueno, no vale nada, pero al rico, aquí enfrente, su tronito está, deseas cafecito y tenemos y lo que somos va a salir de nuestra boca, a revelar. Exacto. De hecho, en la manera que tratamos con un rico no es una revelación de nuestro amor, es la manera en lo que hablamos con los pobres, los borrachos, los camareros en los restaurantes, waiters, los meseros, camareros meseros. O meseros, meseros. Es una revelación de nuestro nivel de amor. Y viene a mi mente un ejemplo de un rico, que es una historia real. Había un rico que ha depositado hasta $10 millones en un banco. Un día él
entró en el banco para hacer algo ligero. Y él tuvo un cupón para sacar su carro, tuvo que pagar, no sé, 20 pesos para sacar su carro, pero él tenía un boleto para sacar su carro gratis, tuvo que poner, stamp, un sello. Pero este rico estaba vestido casi como un pobre, con ropa sucia, usada, tal vez estaba trabajando afuera. Este empleado lo trató, este rico, en una manera tan brusco, crudo. Tú este no vale nada, no voy a ayudarte, afuera de aquí. Este rico se acercó al gerente diciendo, este empleado me ha tratado de tal manera tan mala, voy a sacar mi dinero de este banco. Entró un pánico en el banco y adiós el empleado. Entonces, claro. Es un buen ejemplo que tenemos que cuidar. Tal vez estamos hablando con un ángel real. Así es. Sí, cuando comentamos este pasaje, precisamente es poder entender que cuando no está el amor de Dios en nosotros, actuamos de esa manera como tú dices. ¿Me explico? El rey, simple y sencillamente, él dijo, Roboam, perdón, yo puedo hacer... Sí, como yo quiera. Como yo quiera. Y así somos, lo que tú decías, ¿no? Genuinos, transparentes, lo que yo quiero, lo que yo sé, a mí no me importa, yo quiero hacer esto y yo soy esto. Soy rey. Sí. Soy súbdito. Exacto, entonces punto, a mí no hay el amor de Dios en nosotros. Y es lo que decía el pastor Juan, cuando no hay el amor de Dios, porque estamos hablando del amor de Dios, de lo que significa el amor de Dios. Y lo que significa el amor de Dios no es yo. Sí. Y entonces cuando ya yo no soy, sino entonces yo veo a la persona que está cerca de mí, entonces ahí es esa manifestación de lo que hay en mí. ¿Sí me explico? Si hay amor, si hay egoísmo, es allí cuando se va a manifestar lo que hay, lo que se manifestaba en el corazón de este rey. Entonces, esa parte es interesante porque es allí el balance y de poder identificar lo que día a día vamos haciendo en nuestra vida cotidiana, en esa manifestación a los demás, va a reflejar lo que hay dentro de nosotros, si está el amor de Dios o no está el amor de Dios. Y entonces eso es lo preocupante, ¿cierto, pastor? Porque Así entonces es. si yo soy una persona brusca, una persona tosca con los demás, una persona auténtica, efectivamente soy auténtico y transparente, pero porque estoy demostrando a lo mejor la basura de mi corazón. Exactamente. ¿No? Entonces dice la Biblia, ¿no? Dice Jesús decía, el hombre del tesoro de su corazón saca. Exactamente. Saca cosas buenas o saca cosas malas. Claro. Entonces, esa excusa, esa justificante de es que yo soy auténtico, es que yo soy transparente, es que yo soy natural, sin filtros, y por eso ando por la vida lastimando y dañando. Entonces, sí, efectivamente, sí eres auténtico. Pero auténticamente hay basura en tu corazón. Pero fíjate que ese punto es... Basura auténtica. Pero aún ese punto, en él hay un egoísmo y hay un centrarse en sí mismo en ese mismo sentido. Porque te voy a poner un ejemplo. Si esa misma persona que tú estás mencionando, tal cual en esa descripción, tuviera un empleo donde él vende productos X, en la calle, casa por casa, o su trabajo es vender, en una agencia, en un lugar. Vende autos, vende seguros, vende todo. ¿Cuál es su trato de esa persona? ¿Cuál es su forma de esa persona para con los demás? ¿Es auténtico, como dices? En el sentido de decir, a mí me vale, me importa, yo le digo lo que siento, lo que creo, lo que pienso y así soy. No, en ese momento él se convierte en un hombre amable, cortés, educado, todas las atenciones, el mejor lenguaje, la forma de halagar a la persona, de hacerlo sentir bien. ¿Por qué? No porque sea de esa manera, sino lo está haciendo solo por un interés personal, que le compren, vender. Y esos son los vendedores, ¿me explico? Pero no son genuinos.
porque si fueran genuinos, como tú dices, en su forma, no vendería nada. Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí. Yo creo que es esa parte de ser genuino en esta situación. Yo creo que solo es una justificación para realmente sacar lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Tal cual. Y creo que lo más lamentable, lo más triste es que, como decía el pastor Juan, ¿a qué le estamos dando valor? Claro. Porque el valor que tú le das a algo o a alguien es lo que va a determinar muchas veces nuestras reacciones. Es como dice el pastor Enrique, yo le doy el valor a este cliente porque voy a recibir algo de esa persona. Entonces, qué triste. Yo lo puedo ver así en la sociedad, en la vida real. Qué triste muchas veces es que le damos más valor a aquellas personas que no tienen nada que ver con nuestra vida, que son ajenas a nosotros. Puede ser un jefe, tu jefe de tu trabajo, como decía el pastor, un gobernador, un presidente, alguien que, bueno, es superior, ¿verdad? Entonces yo tengo que darle cierto valor. Pero qué triste es que eso no lo hacemos para los nuestros. Ajá. Y los nuestros siempre terminan siendo los más castigados. Ajá. Los nuestros siempre terminan siendo los más ofendidos. Ajá. Los nuestros son los que reciben las peores ofensas, las peores palabras, el peor trato, las peores contestaciones, la forma de esa agresión verbal, hablando de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, de tus hermanos, de la misma iglesia. Es decir, la gente a la cual deberías realmente valorar, y por valorarlo, por amar a esa persona, mi trato hacia ellos tendría que ser distinto. Claro. Pero qué triste es que le damos más valor, más respeto, más autoridad a un desconocido, pero a los nuestros, por ser auténtico, somos a los que más ofendemos, a los que más lastimamos, a los que tratamos con la punta del pie, ¿verdad? Porque yo no veo, como decía mi hermano aquí en la iglesia, ¿verdad? Aquí en la iglesia todos somos finísimas personas. Yo no veo aquí en la iglesia el esposo hablándole mal a la esposa. Yo no veo aquí en la iglesia la esposa insultando al esposo o hablándole al hermano o al pastor de la misma manera que le hablas a tu esposa o a tu esposo. Ajá. O a tus hijos o a tu familia. No lo vemos. Pero finalmente los que se llevan la peor parte de esta autenticidad. De esta autenticidad y de este punto que Pablo estaba enseñando, lamentablemente los que más batallan y se llevan la peor parte son los que están cerca de nosotros. Ajá. Y eso es algo muy triste. Totalmente de acuerdo. Eso es algo muy lamentable porque, bueno, recuerdo lo que en unas charlas atrás decíamos, ¿no? De esta esposa de un pastor que decía, si tan solo me trataras y me amaras y me cuidaras como cuidas a tus zapatos, yo sería la mujer más feliz del mundo. O sea, le daba más valor y más cuidado y más atención a este hombre, a sus zapatos, a su colección de zapatos, que a su misma esposa. Entonces, yo creo que aquí no se trata tanto de así soy o no soy, o yo soy de esta forma, yo soy de esta manera. El punto que yo siempre he visto es todo lo que repercute a nuestro alrededor. Mira, tú puedes ser egoísta, tú puedes ser orgulloso, tú puedes ser ofensivo y puedes tener todas las justificantes del mundo. Y está bien, a lo mejor eso a ti te ha funcionado en la vida. Pero ¿no te has dado cuenta de todos los estragos? De la salpicada. De todo el ensangrentamiento que hay a tu alrededor por defender una postura. Claro. Y como repito, lamentablemente, los más dañados, los más afectados, son los más cercanos a nosotros. Claro. Son a los que deberíamos de tratar mejor, son a los que deberíamos de cuidar, son a los que deberíamos de evitar una mala contestación, una mala palabra, una mala actitud. Son a ellos a los que deberíamos de cuidar de nuestras ofensas. Mira, si allá afuera en la calle te dicen, bueno,
hay quienes son muy impulsivos y reaccionan. Y, bueno, a lo mejor será alguien con quien te peleaste y nunca más lo vuelvas a ver en la vida. Pero eso mismo en casa, eso mismo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, con la gente que está a nuestro alrededor, es muy triste, es muy lamentable. Y quiero añadir a esto, el problema es cuando el papá es un patán. Yo aprendí esta palabra ya apenas. Así es. Él está haciendo más patanes. Sí, cabal. Claro. En su casa. Cabal. Patancitos. Patancitos Cabal. que vienen a ser patanes grandes. Cabal. Entonces, el problema comienza en la casa. Ya. Y cuando, Pastor David tiene muchas razones, por ejemplo, afuera de la casa, he visto los maridos con sus esposas, mano a mano, y abrazándola, besándola en la casa, están brotando, tráigame mi cafecito. Tú no sabes, Claro. cállate. Exactamente. Sí, sí, sí. Y los hijos están mirando a su papá. Oh, entiendo la manera que debo tratar a mi esposa y otras personas. Correcto. Entonces la casa es Sí. la cosa lo más complicada. Y de hecho la casa es un gimnasio de amor. Es un gimnasio de amor. Es una universidad de amor. Entonces tenemos que cuidar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo comportarse en una manera correcta. Por ejemplo, a la mesa veo niños agarrando comida, están a la primera como monos salvajes. Pero sé auténtico. Sí, claro. Sé quién eres. Si así quiere comer, así está bien, ¿no? Sí. Sí, Creo claro. que la clave o el principio aquí es lo que el pastor Juan comentaba al principio. Porque puede haber mucha gente que diga, exacto, yo por eso soy como soy, adentro y afuera, ¿no? Porque estamos hablando de aquellos que se comportan de una manera en su hogar y de otra manera afuera. Pero hay muchos que dicen, no, yo soy el mismo adentro y afuera. Yo soy el mismo patán adentro y afuera. Y habría que considerar y habría que visualizar, y como decía el pastor Enrique, porque ese mismo patán de la casa no es el mismo patán en su trabajo. Normalmente porque si no no. lo corren. Sí, pero bueno, yo te aseguro, Pastor David, te aseguro que hay quien dice, estás equivocado, yo soy el mismo. Pero bueno, aquí por eso voy al principio que el pastor Juan comentaba, que me parece, a mí me fascinó lo que dijo. Aquí el punto, y que tú lo reiteraste, aquí el punto es, ¿qué valor le estás dando a la persona que tienes enfrente? Claro. Ajá. Sí, creo que ese es el principio que nos tiene que Esa es la regir aquí clave. al final, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo valoro a la persona que tengo enfrente, yo no voy a decir algo que yo sé que la va a lastimar. Claro. ¿no? Si es una persona chaparra, gorda y fea, yo no se lo voy a decir crudamente porque la valoro. La valoro. O si es una persona distinta a mí, es una persona diferente a mí, piensa distinto a mí, tiene diferentes maneras de pensar, diferente manera de comportarse, de actuar, pero yo voy a valorar a esa persona y no la voy a atacar porque es importante para mí la persona. ¿Cuál es el problema con aquellos que argumentamos ser auténticos y decir lo que pensamos y hacer lo que pensamos? Que la persona que tiene más valor para mí, pues soy yo. O soy mejor que yo. todo. Exactamente. Mucho mejor que él. Sí, Yo definitivamente. me valoro más que a claro. cualquier persona que yo Claro. tengo enfrente. Así sea tu Sea familia quien sea. o tu esposa, tu Esta esposo. soy yo y yo me quiero, me amo, me valoro más que a la persona. Entonces no me interesa lo que la otra persona piensa, siente o lo que sea. A mí me gusta justamente por eso como en la nueva traducción viviente, cómo traduce esta frase, porque justamente habla de no ser ofensivo. En la Dios habla hoy dice, no soy grosero. Así es, no soy ofensivo, ¿no? Y eso es lo que muchas veces daña nuestras relaciones, daña nuestra familia, nuestra vida misma, ¿no? El ser de esta manera, el ser ofensivos, ¿verdad? Porque bueno, al menos en México así es. En México nos gusta decir, pero no nos gusta que nos digan. Nos gusta ofender, pero no nos gusta que nos ofendan. Nos gusta sobreponernos sobre alguien, pero no nos gusta que lo hagan con nosotros. Entonces creo que es interesante lo que Pablo enseña, donde finalmente el no ser de esta manera, yo lo he venido hablando así estas últimas charlas,
el no ser de esta manera va a traer un beneficio mayor a nuestras vidas. O sea, ¿tú crees que el ser auténtico te trae buenas cosas cuando realmente no lo es? Repito, si no te das cuenta de los estragos que dejas a tu alrededor. Pero cuando entendemos esta palabra y doblegamos nuestra humanidad, nuestro amor propio, y entendemos esto, creo que ganamos más que siendo auténticos. Pastor David, yo me acuerdo, viene a mi memoria en este momento, y hablando de este mismo tema en cuanto a las redes sociales, Pastor David, y me refiero a ti porque tú eres activo en redes sociales. Pues no tanto. Bueno. No tanto como otros. Yo creo que más que algunos sí. Entonces, mucha gente en sus redes sociales expresa o expone esta autenticidad. Para nosotros como cristianos, ¿qué tan cuidadosos tenemos que ser en ese sentido? Yo me acuerdo del pastor Carlos Navas, como dice, por su Facebook los conoceréis. Por sus Facebooks lo conoceréis. Entonces, así es. Nosotros Así como es. cristianos, ¿qué parte, hasta dónde puedo yo exponer mi autenticidad y hasta dónde debo ser cauteloso en mis redes sociales? Híjole, yo creo que partimos de lo que hemos estado compartiendo ya. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo quiero que vean de mí? Y el gran problema es que a veces yo veo como muchos están muy orgullosos de lo que son, aunque a la vista de los demás pueda ser algo contrario. Sí, conflictivo. Conflictivo, ¿no? Pero es esa parte de yo estoy orgulloso de lo que yo soy, yo estoy orgulloso de lo que yo hago y es por eso que lo expongo. Yo quiero que los demás lo vean, yo quiero que los demás se enteren que yo hago esto, que yo como esto, que yo viajo aquí, que yo hago determinadas cosas. Y es por eso la exposición que hay. Pero no es más que el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Volvemos a la raíz, claro, ¿verdad? al orgullo de poder demostrar quién soy. Y si lo puedo hacer a través de las redes sociales, lo voy a hacer. Cuando no hay orgullo, cuando hay un corazón mucho más sensato, se convierten ya en cosas triviales. O sea, el que tú subas algo a tu red social o no, ya se hace algo sin importancia, secundario. Si les enseño qué comí hoy o qué no comí hoy, pues da igual, ¿no? Si les enseño o si digo tal frase da igual si lo pongo o no lo pongo. Pero es cuando ya hay un corazón mucho más sensato, mucho más entendido, mucho más maduro, mucho más prudente, ¿verdad? Porque finalmente como hijos de Dios sí tenemos que cuidar un testimonio, sí tenemos que cuidar el corazón. Ahí es donde yo quería Así llegar. es, sí tenemos que cuidar lo que otros pueden mirar de mí y no de una manera, como decíamos, hipócrita de decir, no lo subas porque para que no hablen de ti y ocúltalo. No. Emborráchate, pero no te tomes foto. Ajá, o sea, no lo subas al Facebook o al Instagram. No es esa forma de ocultar o de ser hipócrita, sino de cuidar a los demás, de cuidar el corazón. Es como lo que hacemos en casa. ¿Cuántas cosas en casa como padres, nos limitamos de hacer enfrente de nuestros hijos? ¿Cierto? Sí. Y no precisamente son cosas malas. A veces conversaciones, a veces situaciones que ya como adultos entendemos y visualizamos desde otra perspectiva que un niño no lo va a entender. Sí. No lo sabe manejar un niño. No lo sabe manejar. Y no estoy hablando de cosas malas. ¿Y cuántas cosas como papás no nos limitamos? No, mejor eso lo hablamos después porque ya llegó. Usamos el usamos clave, ¿no? Para hablar o hablamos con la F ¿no? O los que tienen el beneficio, la bendición de hablar diferentes idiomas. Claro, ya, y los hijos ya no entendieron, ¿no? Lo hemos hecho. Así es. Entonces,
si nosotros mismos lo hacemos con nuestros padres, perdón, con nuestros hijos, para cuidar su corazón, para cuidar lo que ellos están percibiendo, para cuidar lo que ellos están aprendiendo, para cuidar su espíritu, su corazón, es lo mismo que la palabra nos enseña. Claro. Tú puedes ser un cristiano maduro y que a lo mejor puedes vivir o experimentar cosas que a lo mejor a alguien puede ser tropiezo, a un bebé espiritual. Y entonces la palabra nos enseña, resérvate, hazlo en tu casa, hazlo para ti, pero que eso no venga a ser tropiezo para otro que no tiene la misma madurez, que no tiene el mismo entendimiento, que no tiene la misma edad espiritual y que puede ser un tropiezo, algo que venga a dañar su vida espiritual, ¿no? Entonces creo que si como padres lo hacemos con nuestros hijos, es la misma enseñanza que Dios nos da. Sí, me gusta mucho lo que dijiste y la verdad fue alguna conversación que tuvimos algún día cuando hablábamos de este tema y comentábamos de la gente que dice, yo no soy hipócrita, y tú me contestaste eso y me gustó mucho. No es ser hipócrita, se llama testimonio. Se llama madurez. Entonces, claro, madurez. Entonces, pastores, Pastor Enrique, Pastor Juan, nosotros como cristianos, ¿cómo entendemos esta parte de testimonio? Y qué importante es que nuestra conducta, nuestra manera de actuar externamente sea un testimonio y no un tropiezo para los demás. Yo tengo un ejemplo, Mateo 9, 10 a 13, y vino a mí ayer. Tal vez este ejemplo es un poquito extraño, pero tal vez explica nuestra manera de ser, no sé, papás espirituales, líderes, personas de amor. Okay. Maduros, como dice. Maduros, Mateo 9, 10. Versículos 10 a 13. Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Y he encontrado dos clases de médicos. Mi papá era médico. Y como ministro he estado en muchos hospitales con la gente, con familiares de una persona muriendo. Y he visto tal vez media la noche, a las 12 de la mañana, con un familiar muriendo. Esto pasó. Entró el médico crudo, rudo, no sabe nada. Lo siento, tu familia va a morir. Se fue. Insensible. Y también he visto a mi papá particular. Yo visité al hospital con él varias veces como niño. Él se sentó con su paciente, él escuchó a los síntomas de cada paciente. Ellos quieren describir en detallitos sus dolores, sus problemas, siento aquí, siento allá, y ve. Pero con paciencia, mi papá escuchó a la persona, dando tiempo, amor, y si era rico, y él fue médico sobre los ricos y los más pobres. Los pobres no podrían pagar a él nada. De vez en cuando ellos trajeron a él tal vez verduras, huevos, fruta, nada más lo que tenía. Arroz, llevó a él lo que tenía. Pero Dios, mi papá siempre trató con esta persona con respeto. Sí. Y somos médicos espirituales. Amén. Y tenemos que evaluar cada persona. No importa si está quejándose, tenemos que escuchar. Y a veces, tengo que ir. Perdóname, dame mi celular. Aquí. Me voy. Ay, te estás ahogando en un vaso de agua. Ay, eres un exagerado. Entonces, a veces los médicos son
reyes, lo que dijo el pastor, o somos siervos. Jesús era siervo a todos, dijo Jesús, y tenemos que ser lo mismo. Significa que si somos siervos, valuamos a nuestros maestros, jefes, y tenemos que evaluar a la gente como médicos con compasión. Ellos están, are hurting, the people are hurting. Están dañados, están lastimados. Como en esta persona aquí. Los fariseos, afuera, tú eres un pecador, tú no vales nada. Pero Jesús vio en esta persona, los pecadores, dolor, rechazo. Él ha venido para rescatar a los pecadores, no tirarlos afuera del hospital. Y a veces con una palabra, con una acción, con una foto en redes sociales, podemos terminar de destruir al enfermo. De matar al enfermo. Eso es lo que a veces no consideramos. En vez de darles esperanza, así es. Vas a morir. Pastor Enrique tenía una definición que nos leyó antes de empezar hoy, que estaba muy, muy interesante. Sí. No me acuerdo si era definición de indecoroso o... Sí, dice que no es grosero. No es grosero. Áspero, ofensivo, insensible, incorrecto. Híjole, es que insolente. Hay muchas cosas se insolente, impertinente, irreverente. Yo creo que estaba yo pensando, perdón que te interrumpa, ahorita lo que decía el pastor Juan, pensaba yo, hay algo que nunca podemos olvidar para centrar en esto que estamos hablando, es que dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Es decir, el Padre en el amor hacia nosotros no vio hacia sí mismo, sino vio hacia nosotros. Y al ver hacia nosotros, eso nos da a entender una regla que hemos olvidado. Y el no hacer algo indebido que en algún momento se revierte hacia nosotros. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, cuando nosotros empezamos a actuar de una manera egoísta en estas frases, porque no es más que egoísmo lo que acabamos de dar en la definición, grosero, es egoísmo, áspero, ofensivo, inculto, incorrecto, inconveniente, insolente, todo este tipo de definiciones. Esto no es más que un egoísmo, un ego, un yo. Y cuando entendemos esto, si actuamos de esa manera, llega el momento de que si yo he sembrado eso, el día de mañana yo voy a cosechar eso. Y cuando yo entiendo que no se trata de mí, el amor de Dios, no se trata de mi egoísmo, sino cuando el amor de Dios está en mí, se trata de los demás. Entonces yo empiezo a visualizar a la persona como si yo estuviera en su lugar. Y eso cambia toda mi perspectiva. ¿Me explico? Es decir, yo veo a alguien de una forma de ser y yo veo quizás sus deficiencias, su forma, su manera, lo que sea. Y yo empiezo a actuar de una manera negativa, incorrecta, en contra de esa persona por ser como está, como es, como lo que sea. Yo no me pongo en el lugar de ella. Decía un predicador cuando leemos la palabra acerca de aquella mujer adúltera que fue encontrada en el hecho del adulterio. En el acto. ¿Verdad? Y que inmediatamente los jueces y gente del pueblo la llevaron directamente a Jesús para matarla, literalmente, porque esa era la ley, para matarla. El punto es que, decía el predicador, nunca nos hemos puesto a pensar
¿Por qué esa mujer tuvo que llegar a ese punto? ¿Qué la llevó a eso? Y obviamente no es justificar lo que está No, haciendo, no, pero no. sí ponerse en los zapatos de las otras personas y considerar. Exactamente, pero cuando tú te pones en el lugar de la persona, entonces ya estás manifestando un amor hacia la persona, no es justificación. No era, está bien que seas adúltera, está bien que seas prostituta, está bien, no. El punto es, en el amor, entender y comprender por qué esa persona está en esa condición. Y ese amor que Dios ha puesto en mi vida se va a manifestar en esa persona para poder bendecir a esa persona y poder ayudar a esa persona, lejos de juzgarla o de decir, bueno, se lo merece. Se lo merece. ¿No? Que la maten. Este tipo de situaciones creo que son importantes para que nosotros tengamos una actitud equilibrada en ser como somos. Por un lado, entender que somos hijos de Dios. Por el otro lado, sabemos que el amor de Dios debe estar en nosotros. Tercero, tenemos que entender que cuando vemos la condición de una persona, es posible que yo pueda estar o podía haber sido esa persona. Y cuarto, como decía el pastor David, entender que si yo amo o le doy valor a una persona, yo voy a cuidar, yo voy a hacer lo mejor para esa persona. Sembrando de esa manera, todo lo que el hombre siembra, eso también se hará. Llegará un momento donde sin buscar hacia nosotros, vamos a ser bendecidos. Vamos a cosechar. También. Exactamente. A mí me gustaría, pastor, que esa definición que nos acaba de leer, sí, la pudiéramos retomar, sí, pero tal vez iniciándola con la frase, el que ama. Ajá. El que ama no es grosero. No es grosero. El que ama no es áspero. No es áspero. El que ama no es ofensivo. Ajá, no es ofensivo. El que ama no es incorrecto. No es incorrecto. Ajá. Ajá, entonces, si yo digo amar, sí, entonces no hay justificante para ninguna de esas así acciones. No es insolente. De esas actitudes. No es insolente. Qué tremendo, ¿no? Ajá, si yo, impertinente. Ajá, si yo presumo que amo, sí, o si yo digo yo amo a mi esposo, yo amo a mi pastor, yo amo a mi vecino, yo amo a mi hija, yo amo a mi hermano, yo amo a mis padres, entonces no hay justificante para tener esas actitudes. Correcto, muy bien. A mí me gusta mucho cómo la Biblia habla de nuestra conducta ante los demás, y vemos a Pablo hablando de esto en dos cartas diferentes, en Romanos y en Corintios, porque era una iglesia que estaba teniendo un conflicto, porque eran iglesias que estaban formadas tanto por cristianos que venían, cristianos judíos y cristianos gentiles. Entonces estaban surgiendo conflictos entre hay que comer carne o no hay que comer carne, hay que comer verduras o no hay que comer verduras, hay que hacer esto o no hay que hacer esto. Hay que circuncidarse, no hay que circuncidarse. Entonces, había un problema ahí, un conflicto de qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, y Pablo lo clasifica como los débiles y los fuertes, ¿no? Los hermanos débiles y los hermanos fuertes. Y había este conflicto, sin embargo, él les habla a ambos. Les habla tanto a los débiles como a los fuertes, y les dice, y me gusta lo que les dice en Romanos 15. Romanos 15:15 dice, si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si te lo comes. Entonces, si algo que yo como le causa un conflicto al otro, entonces no me lo como. Así es. Porque si me lo como a pesar de saber que le está causando un conflicto, entonces no estoy actuando en amor. Correctamente. Entonces, eso nos lleva a entender lo que tú decías hace rato. Hay cosas que sí tenemos que dejar de hacer o dejar de decir si eso va a ser un problema para alguien más. Y luego dice, no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Y después en Primera de Corintios dice, y me gusta también esa frase que usa Pablo, dice, deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar
a los que tienen una Así conciencia es. más débil. Porque ese es mi argumento, es que yo soy libre. Sí, pero que tu libertad no haga tropezar a otros. Yeah, translate this for me. Paul said, Pablo dijo, I am all things to all men. I am all things. yo soy todas las cosas para todos los hombres. So él estaba diciendo, si estoy con un pobre, estoy pensando en los zapatos de este pobre. Exactamente. Si estoy con un creo que griego, estoy pensando como un griego. yo me hago a todos con los que estoy. Okay. Así es, Entonces sí. no estoy pensando en mí. Ellos Exactamente. deben cambiar su vida a mi forma. Exacto. No, estoy para tener un testimonio. Pablo sabía, yo tengo que pensar en la misma manera que esta persona está pensando. Así Él es. era muy inteligente, tal vez los más educados, tal vez en su país, pero él pudo hacer una persona muy humilde. Cuando entró en una choza, Ajá. él talk down, habló abajo a las personas. ¿No humilló? ¿O No humilló minimizó? a las personas. Y he estado en el campo aquí, en casas muy humildes, chozas increíbles. Pero yo vi, era una casa limpia, Claro. tal vez un suelo de tierra, pero lo limpió. Y yo pensé, ok, están haciendo esfuerzos para ser personas buenas, entonces no lo juzgué por Claro. su forma de vivir. Exactamente. Entonces tenemos que pensar en la persona. Ok, Ajá. ¿dónde está esta persona? Claro. Tengo que conectar con esta persona a su nivel para amar a esta persona, para traer esta persona a Dios. Claro. Perdón, pastor, el versículo que está mencionando es 1 Corintios 9:22, Gracias. que dice, entre los débiles me comporto como débil Ok. para ganar a los débiles. Y después dice, me comporto como todos ante todos para que de todos pueda yo salvar a algunos. Excelente. Exactamente. Y lo interesante de esto es entender que no es hipocresía. No, cabal. Porque eso es lo que hoy se No, justifica, ¿no? Es que yo no soy hipócrita. No. O sea, yo no puedo cambiar lo que soy, porque si lo cambio, entonces soy un hipócrita. No estamos hablando de hipocresía. Estamos hablando de madurez. Estamos hablando de amor. Estamos hablando de hacerte y de entender Y de a la ponerte otra en la persona. posición Claro, de la ponerte en persona. los zapatos de la otra Exactamente. persona. Exactamente. Eso no es hipocresía, es Usando las ponerte zapatos. exacto Así en es, el lugar así de la es. persona. Y lo que decíamos hace rato, es que yo no puedo cambiar lo que soy. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿qué eres? Ajá. Sí, Claro. claro. ¿Qué está hay? haciendo? Sí, ¿Qué hay ahí? ¿No? Sí. Sí, porque a final de cuentas es lo que Pablo decía, yo hago esto no por ser hipócrita, sino para salvar a algunos. Claro. Entonces aquí, tú lo dijiste hace rato, ¿qué es lo que yo quiero expresar? ¿Qué es lo que conozcan de mí? Se supone que nosotros estamos hechos a la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ver en nosotros la gente? A Cristo. Claro. Así es. Y por ejemplo, Jesús tenía la habilidad de predicar a todos, a los ricos, a los más pobres. Jesús es un Dios personal. Claro. Él habla el idioma de la persona. Él no Claro. habla a un pobre como él habla con un profesor Claro. en la universidad. Claro. Él es un Dios personal. Claro. Y si tenemos el mismo amor, Claro. vamos a hacer lo mismo. Yo creo que una ocasión lo comenté a la iglesia hace algún tiempo y eso que yo compartía acerca de ponerse en el lugar de la otra persona, Dios me lo enseñó de una manera tan clara y eso desarrolló en mí muchas cosas muy interesantes en mi persona. Y esto es el caso de mi esposa. Es decir, yo cuido y atiendo a mi esposa no solo porque la amo, no solo porque es mi esposa y porque la amo. Y también yo he evaluado todo lo que Dios me permite ayudar, apoyar y estar con ella. Porque yo he pensado, yo digo, ¿y si yo estuviera en su lugar? Claro. Claro. Eso O sea, es bueno. si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me gustaría que me trataran? Ser Así tratado, sí. Que me cuidaran. Es que es lo que tú decías, nos gusta hacer, pero que nos No hagan. que nos hagan. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que yo, cuando atiendo a mi esposa, le cuido, le ayudo, le hago todo lo que tengo que hacer con ella, es porque, no solo porque la amo, sino porque también pienso y yo digo, bueno,
¿cómo me gustaría a mí que me trataran si yo estuviera en su lugar? Así me gustaría que me trataran. Entonces, por eso trato a mi esposa de esa manera, de cuidarle, de atender, de proveer, de hacer, por la condición física en la cual ella se encuentra, más sin en cambio es algo que lo hago por amor, obviamente. Nunca me pesa, no me es pesado, yo siempre le digo, si tú estás bien, yo estoy bien. Y se lo he dicho, para mí es una alegría, un placer poderte servir. Entonces, esa parte creo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Y es la regla de oro. Haz a otros lo que quieras que te hagan a ti. Así ¿cierto? Hay una frase que yo le escuché a un pastor y me gusta mucho, que también tiene mucho que ver con lo que hablábamos de que no es hipocresía, es testimonio. Cuando nosotros somos groseros, somos rudos, cuando no cuidamos nuestra conducta, la gente nos critica. Y entonces este pastor decía, cuando nosotros no hacemos nada indebido, no hacemos nada indecoroso, entonces no estamos provocando la crítica de los demás, no estamos provocando que los demás nos llamen la atención, porque estamos comportándonos de una manera adecuada, porque a final de cuentas nosotros como hijos de Dios somos la imagen de Cristo. Entonces cuando nosotros provocamos una crítica de los demás hacia nuestra conducta, realmente están criticando a Cristo. Claro. Porque es lo que nosotros estamos queriendo demostrar, y por eso Pablo hablaba lo que hablaba y decía, yo me hago a los demás para ver a cuántos puedo salvar. Entonces, muchas veces nuestra conducta, que es lo que Pablo decía, tu conducta puede hacer que alguien se pierda, o puede hacer que un hermano débil tropiece. Claro. E inclusive tu conducta, estaba yo pensando, muchas de las cosas que a veces nosotros publicamos en nuestras redes sociales o hacemos, pueden hacer que un hermano peque. Claro. Si él lo hace, claro. ¿por qué yo no? Claro. Sí, entonces nuestra conducta puede hacer que alguien se salve, que alguien no tropiece. Correcto. Y que a lo mejor alguien pueda ver en nosotros una manera de actuar que lo impulse a entregarse a Dios. Así es. Okay, representando Dios a la gente. Claro. Ajá. Si ellos ven en nosotros misericordia, bondad, van a pensar, tal vez el Dios, Así es, Dios es así. Ajá. Pero estamos actuando como fariseos, juzgando a todos. Dios no me ama. Adiós. Y es que a veces como cristianos, pastor, se nos olvida cuál es nuestra misión. Ese es el punto. Y hoy, lamentablemente, muchos cristianos, su misión es demostrarse ellos, exhibirse ellos, mostrarse lo que son ellos, cuando la palabra nos ha hecho embajadores de Cristo. Claro, amén. Nos ha hecho representantes de Dios. Y lo que la gente tendría que ver en cada uno de nosotros como cristianos es a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, para que en nosotros no patanes, ¿verdad? Exactamente. Sí. Soy cristiano, no patán, ¿verdad? O algún otro término, sino poder reflejar a Cristo, el carácter de Cristo. Y volvemos a repetir, no es ser hipócrita. Ajá. Así es. Es mostrar lo que Jesús ha hecho en nosotros. Sí, por eso Pablo dice, no permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Y puede hablar de los cristianos porque Cristo murió por ellos, y de los que van a ser cristianos también, porque así también es. Por ellos murió. Y podemos cambiar este verbo que él está usando aquí, no permitas que lo que tú comes, podemos ponerle el verbo que se nos ocurra. No permitas que lo que comes, no permitas que lo que dices, no permitas que lo que hables, no permitas que lo que haces, no permitas que lo que publicas destruya a alguien por quien Cristo murió. Y por eso él dice, tu libertad termina donde empieza la ley de Cristo, la ley del amor. La ley del amor. Así es. Un comentario final, pastores, para cerrar esta charla. Yo sé que tienes algo ahí. Yo solo quiero decirles a la iglesia, a cada uno de nosotros, no le dejes ver lo peor de ti a los que más te aman. Buena. No seas lo peor, o no saques de ti lo peor con los que están cerca de ti, porque los lastimas,
porque los ofendes, porque los hieres. Y es la gente que más te ama, es la gente que un día, como decía el pastor, un día, no sé cómo terminen nuestros días, Claro. puedan ser los que te estén cuidando en una cama. Así es. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque como hace rato yo te decía, a veces los que reciben lo peor de nosotros son los que están a nuestro alrededor. Son a los que más ofendemos, a los que más lastimamos, a los que más herimos, con los que somos más hirientes. No así con tu jefe de trabajo, crueles. no así con el de la tienda, no así con el presidente, no así con alguien de posición, sino con los que están a tu alrededor. Entonces, ámalos, cuídalos, sé bueno con ellos, no seas ofensivo con los que están a tu alrededor, y eso va a representar una bendición no solamente para ti, sino para los que están a tu alrededor. Amén. Y el día que en algún momento Dios no lo quiera, o algo suceda, o algo pase, no sé cómo terminen nuestros días, que podamos cosechar lo que hoy sembramos. Y no cosechemos ofensas, malos tratos, porque toda la vida nosotros así fuimos. Entonces, que los que están a tu alrededor no se lleven la peor parte. Así es, así es. Pastor Enrique. Sí, creo que en esa misma línea dice la palabra, Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y esa es una ley de Dios. Y yo siempre he creído que tarde que temprano nos llega la factura a nuestra vida de lo que hemos hecho. Y que en algún momento hemos actuado indebidamente, indecorosamente, en una actitud equivocada. Mira, va a llegar el día donde te va a llegar la factura. Donde cosechemos lo que cosechar. sembramos. Y eso es Dios, no lo digo yo, Dios por eso lo establece de esa manera. Dios no puede ser burlado, Dios no puedes darle la vuelta y hacer algo y no venga una repercusión. Por eso es importante lo que hoy estamos compartiendo contigo. El amor de Dios nos lleva no solo a sembrar en un día, en un futuro donde tú puedas cosechar, sino también en ese amor de Dios poder bendecir a aquel que tienes cerca de ti, y que la vida de esa persona tú puedas ser un instrumento para que esa vida pueda ser bendecida, pueda ser feliz, pueda ser plena, pueda ser llena de alegría, o pueda ser una vida triste o lamentable. Y eso depende mucho de lo que podamos hacer nosotros. De lo que sembramos. Así es. Lo que el hombre sembrare, eso también sembrará. Así es. Gracias, Pastor Enrique. Pastor Juan. He estado en muchos cuartos de emergencia en los hospitales, cuartos de espera, y llenas, media la noche, llena tal vez 100 personas sufriendo físicamente, esperando para ver un médico con dolor horrible, sin esperanza, en varios casos, sí. Pero somos los médicos, y el mundo es un cuarto de emergencia. Yeah. Y tenemos las palabras de vida para rescatar estas personas de su agonía, de su luto, de su vida tan mala, y no tienen una salida. Pero como médicos, todos, estoy hablando a todos, tú eres un médico, tú tienes Amén. las palabras de vida, tú tienes el amor. Estamos aquí Amén. para ser testigos, Amén. médicos, embajadores del cielo a este mundo sufriendo. Así es. Somos médicos en un mundo herido. Amén. Exactamente. Amén. Y bueno, retomando también lo que el Pastor Juan comentaba, no seamos padres patanes para no reproducir patancitos. Que también comentabas. Sí, papá y mamá, o sea, no padres, no papá de varón, sino No, también, padres, también hay papá mamás, también hay mamás Patancitas. patancitas. Sí, también hay mujeres Sí, claro. que hablan feo y contestan Sí. feo y son agresivas. No, sí, porque ya me imagino a la esposa, ahí te hablan, No, que no seas patán. No. También hay mujeres. Papá y mamá. También Papá hay y mujeres mamá, patancitas. para no reproducir Sí, claro. lo mismo. Claro. Y yo quiero terminar con una frase que te quiero dejar
dando vueltas en la cabeza, porque puede ser polémica, pero si la analizamos, tiene mucho de verdad. Esta frase es de Agustín de Hipona y dice, ama y luego haz lo que quieras. Bueno. Ama y luego haz lo que quieras. Buenísimo. Sí. Okay. Bueno, gracias familia, pastores, muchas gracias. Sabíamos que este tema iba a dar para mucho y creo que a todos nos deja algo, y la importancia de cuidar nuestra conducta, la importancia de cuidar lo que proyectamos, tanto con los que están en nuestra casa, con los hermanos de nuestra iglesia y con los de afuera. Amén. También. Y cuidar, proyectar la imagen de nuestro Dios amoroso, de nuestro Dios misericordioso. Para eso estamos aquí, amén, para eso fuimos llamados y ese es nuestro principal ministerio. Antes de ser padres, antes de ser pastores, antes de ser ministros, antes de ser consejeros, antes de ser evangelistas, somos embajadores, amén, que fuimos llamados a la reconciliación. Sí, amén. Gracias familia, solo recordarte esta noche nuestras actividades esta semana. Mañana tenemos Santa Cena, amén, en nuestra transmisión de oración y de adoración. Prepara tus elementos, junta a tu familia. Cada vez que hemos tenido Santa Cena es increíble porque han sido tiempos fantásticos, completamente diferente a lo que teníamos presencial, pero Dios ha tocado nuestros corazones, Dios ha hablado hermosamente, han sido tiempos muy especiales, así que no te pierdas mañana nuestra transmisión para que compartamos y recordemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como Él nos lo mandó y como Él lo dejó estipulado. Jueves y el sábado tenemos nuestro evento de mujeres, volviendo a la receta original. Te esperamos, mujeres, si ya te anotaste, te esperamos aquí, seamos puntuales para que aprovechemos al máximo el tiempo y te esperamos aquí con tu invitada. Y los domingos, recuerda nuestras reuniones presenciales en San Juan del Río a las 10 y a las 11:45, en Tequisquiapan un solo culto a las 11 de la mañana y en San Francisco un solo culto a las 12 del día. Y para los que no puedan estar de manera presencial, tenemos nuestra transmisión en línea por Facebook a partir de las 10:30 de la mañana con la prédica en vivo, con amén, nuestro sermón en vivo. Amén. Así que no te lo pierdas tampoco. Hay muchas maneras de estar conectados. No te pierdas, no te desconectes, no te escondas. Queremos verte. Sí, amén, amén. Familia, Transformación y Vida, amigos, muchas gracias por estar con nosotros y no olvides que te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Amén. Buenas noches. Te amamos, iglesia.